Buenas noches. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. ¿Cómo están? Mucho frío, ¿no? Sí, doctora, hace mucho frío, todo el día ya. ¿No dieron examen hoy día? Sí, ¿Sí? ¿Dieron? sí, en la mañana. De Hematología. hematología. ¿Cómo les fue? Bien. Creo. Todos, no sé. Bien, vamos a ver un tema que es también cortito, pero bastante especial. Esta parasitosis, esta isosporosis, vamos a encontrar generalmente en pacientes inmunodeprimidos. ¿Qué les dice a ustedes esa palabra inmunodeprimido? ¿Qué les hace pensar? ¿Qué sería para ustedes un paciente inmunodeprimido? Con defensas bajas. ¿Verdad? Con defensas bajas, muy bien. Entonces, ¿quiénes podrían tener, con qué enfermedades podríamos relacionar a un inmunodeprimido? VIH, Ya, muy bien. VIH. diabetes, Diabetes no necesariamente, pero pacientes con VIH sí puede ser, tal vez con algún linfoma, un linfoma Hodgkin o Hodgkin. ¿Quiénes más? Un paciente con cáncer, ¿cómo creen? ¿Será inmunodeprimido o será sí, inmunocompetente? ¿Inmunodeprimido o inmunocompetente? ¿Qué dijo, doctora? Disculpe. Un paciente con cáncer, ¿sería un paciente inmunodeprimido o un paciente inmunocompetente? ¿Inmunodeprimido? Inmunodeprimido, eso está muy bien. Inmunodeprimido, muy bien. Entonces, como les decía, la isosporosis es una infección intestinal que va a presentar el hombre, producido por un parásito que se llama Isospora belli. Y esta Isospora belli es un coccidio. ¿Ya? Es también un protozoo, pero está dentro del grupo de los coccidios y va a afectar principalmente a pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos. Eso, como ustedes decían, es un paciente que va a presentar sus defensas bajas. Y ese es el caso de los pacientes con VIH, con algún tipo de cáncer, de un linfoma, y también aquellos pacientes que utilizan durante mucho tiempo corticoides, ¿no? El corticoide es un medicamento, es un antiinflamatorio muy bueno, pero el efecto adverso que tiene estos corticoides es que disminuyen, bajan las defensas, entonces no es bueno dar a cualquier paciente un corticoide, ¿no? Cuando el paciente realmente presenta una inflamación severa, entonces ahí se puede asociar al antibiótico o al antiparasitario que nosotros estemos dando un corticoide, pero caso contrario no, porque va a disminuir las defensas y se hace susceptible a tener algunas enfermedades, como por ejemplo la isospora belli. Ahora, ¿qué va a ocasionar esta isospora belli a nivel del intestino? Principalmente diarrea, ¿ya? Diarrea, obviamente, asociado a qué va a estar la diarrea, a dolor abdominal, a náuseas, algunas veces incluso a vómitos, pero principalmente va a ser un cuadro diarreico que va a empezar con un cuadro diarreico obviamente agudo, en el que solamente van a haber deposiciones líquidas, ¿ya? Y luego puede llegar a una diarrea crónica en la que prácticamente la muestra, la muestra que van a tener no solamente va a ser líquida, sino es prácticamente agua porque no hay absorción de nutrientes. Entonces, esto va a ser relacionado principalmente con el grado inmunitario del hospedero.
Si a una persona que es inmunocompetente, que podemos ser cualquiera de nosotros, que no tenemos las defensas bajas, podemos presentar solamente un cuadro diarreico agudo. Pero un paciente con VIH, un paciente con algún tipo de cáncer o linfoma, como les decía, puede llegar a presentar una diarrea crónica y esa puede ser la causa de la muerte de ese paciente. Ahora, por más que el paciente va a presentar esa diarrea, muchas veces cuando nosotros realizamos un examen normal, no lo encontramos, ¿ya? Un coproparasitológico, no encontramos. ¿Por qué? Porque el parásito es muy pequeño, como vamos a ver a continuación. Entonces, como les decía, es un coccidio unicelular de multiplicación tanto asexuada como sexuada, ¿ya? Y esta multiplicación se realiza dentro de una célula del huésped y también se continúa el desarrollo de este en el medio ambiente. La característica es que presenta una forma ovalada de 20 a 30 micrómetros, por eso les decía que es bastante pequeño, ¿ya? Por 10 a 20 de ancho, y en el momento de su eliminación contiene en su interior un esporoblasto o cigoto. Es decir, que el parásito cuando es eliminado a través de las heces es un ooquiste, se lo llama así, ooquiste inmaduro, es decir, que no es directamente infectante. Ese ooquiste inmaduro no es otra cosa que el esporoblasto o el cigoto, ¿ya? Ese ooquiste. Cuando cae al medio ambiente, recién va a madurar y se va a volver un ooquiste maduro. Y recién ese ooquiste maduro es infectante para el hombre. Entonces, es así como se elimina en la materia fecal, ¿no? Así ovaladito, como les decía, ¿ya? Y este se denomina esporoblasto o cigoto o lo que bien vendría siendo el ooquiste inmaduro. Ahora, ¿qué le sucede a este ooquiste inmaduro dentro de nuestro organismo? ¿Ya? Perdón, a este ooquiste lo que le va a pasar en el medio ambiente, diré, porque este les decía que es eliminado en las heces fecales, ¿verdad? Entonces, cuando este es eliminado en la materia fecal, no es directamente infectante. Cae al medio ambiente y ¿qué va a hacer? Este esporoblasto se va a dividir en dos. Aquí está solamente un esporoblasto. Ahora, este se divide en dos, como estamos viendo en esta figura, dos. Y en cada uno de estos esporoblastos se desarrollan esporozoitos. En total, 4 esporozoitos en cada uno. Cuando este está así, es un ooquiste inmaduro. Para que madure, este esporoblasto se tiene que dividir primero en dos y luego desarrollarse en cada uno de estos un esporoquiste, ¿no? Primero se desarrolla uno, ese se divide en dos, hay dos. Esos se dividen en dos, entonces hay 4. Entonces, el ooquiste maduro, ¿qué es lo que va a tener? 2 esporoblastos con 4 esporozoitos cada uno. Ese es un ooquiste maduro, ¿no? Entonces, va a tener a los 2 esporoquistes, este es uno, este es el otro, y en cada uno vamos a tener 4 esporozoitos. Y este ooquiste maduro que está en la tierra, que ya ha madurado, porque así salió en la materia fecal, este que está ahora en el medio ambiente, ese es infectante. Entonces, cuando nosotros consumimos esta forma infectante, vamos a adquirir la isosporosis. Entonces, cuando ese ooquiste maduro es ingerido por el hombre, ¿qué es lo que hace? Primero se rompe la primera capa, que vendría siendo esta, ¿no? Entonces, lo primero, va a ingresar este y se va a romper esta. Entonces, ¿qué va a liberar? Va a liberar a los, primeramente, va a liberar a los esporoquistes. Y después que libere a los esporoquistes, se va a romper esto y va a liberar ¿a quién? A los esporozoitos. Entonces, esos esporozoitos que quedan libres, ya a nivel del intestino delgado, que es el hábitat de este parásito, no puede seguir su vida solo, así como sucedía con la Yardia o como sucedía con el Balantidio. ¿Qué tiene que hacer este esporozoito para continuar su ciclo? Tiene que invadir una célula. Entonces, ¿qué células se encuentran en el intestino? Se va a encontrar con un enterocito, es decir, una célula del intestino. Entonces, este esporozoito ingresa a este enterocito
Y en cuanto ingresa este enterocito, deja de ser esporozoito y ahora se llama merozoito. Entonces, era enterocito, era un esporozoito, ingresó dentro del enterocito y ahora ese esporozoito se transforma en un merozoito. Ahora, estos merozoitos no son otra cosa que núcleos que se encuentran ¿dónde? Dentro de la célula, es decir, dentro del enterocito. Entonces, ingresó, vamos a hacer de cuenta en que ingresó un esporozoito dentro de este enterocito e inmediatamente se transformó en un merozoito. Ahora, este merozoito se divide en dos, cada uno se rodea de citoplasma y ahora tenemos dos merozoitos. Esos dos se dividen nuevamente y tenemos 4. Se vuelven a dividir 8 y así se multiplican ¿dónde? Dentro de una célula, que vendría siendo un enterocito. Cuando esa célula está repleta, ¿qué sucede? La célula, ese enterocito, se rompe y quedan libres los merozoitos. Y estos merozoitos lo que hacen es invadir un nuevo enterocito. Entonces ingresan nuevamente a otro enterocito y dentro de él nuevamente entró un merozoito. ¿Qué le pasó a ese merozoito? Se dividió en dos, cada uno se rodeó de citoplasma. Esos dos se dividen, ahora son 4. Los 4 se dividen, son 8. Los 8 se dividen, 16, hasta que ese enterocito está repleto, y cuando está repleto, ¿qué hace? Se rompe, ¿no? Y vuelve a liberar a los merozoitos. Entonces eso sucede durante varios ciclos, ¿no? Y es por eso que hay una lesión a nivel del intestino y por eso se produce la diarrea en el paciente. Luego de que se han producido varios ciclos, los merozoitos vuelven a ingresar dentro de un enterocito, pero no repiten el ciclo, es decir, que no se dividen, sino se transforman en gametos. Entonces ahora vamos a tener que macrogametos, que van a ser las hembras, y vamos a tener microgametos, que van a ser los machos, ¿no? Entonces acá, cuando estábamos viendo dentro del enterocito, se estaba produciendo una fisión múltiple, ¿verdad? Porque ingresó un esporozoito, ese esporozoito dentro del enterocito se multiplicó varias veces, pero bajo la forma ¿de qué? De merozoito. Y ese merozoito, ¿ya? Cuando ya estaba el enterocito lleno de estos merozoitos, ¿qué hacían? Ese enterocito se rompía y liberaba los merozoitos que ingresaban a otro enterocito y otra vez se multiplicaban. Hasta que después de varios ciclos, cuando ingresan a la célula, ya no se multiplican, sino se transforman en gametos y se diferencian en machos y en hembras. Entonces, siempre las hembras en parasitología van a ser más grandes que los machos. Por lo tanto, el macrogameto va a ser la hembra y el microgameto va a ser el macho. Entonces, ahora que tenemos hembras y machos, va a ser la reproducción de tipo sexual. El macho va a copular a la hembra, ¿no? Y la hembra lo que va a hacer es poner un huevo que se denomina cigoto, que es el primero que vimos al inicio, ¿verdad? Y este cigoto no es otra cosa que un ooquiste inmaduro. Ese ooquiste inmaduro, ¿dónde tiene que caer? A la tierra. ¿Para qué? Para dividirse y transformarse ¿en qué? En un ooquiste maduro, ¿verdad? ¿Han comprendido? ¿Han comprendido? ¿O vuelvo a repetir? Una vez más puede repetir, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Claro que sí. Bien. Les dije que este es la forma infectante, ¿verdad? A este lo denominamos ooquiste maduro. Este ooquiste maduro, ¿qué es lo que tiene? Tiene 2 esporoquistes, aquí está 1, aquí está 2, y cada esporoquiste tiene 4 esporozoitos, y este se denomina la forma infectante. Cuando nosotros comemos algún alimento o tomamos agua que contienen estos ooquistes maduros, entonces, ¿qué sucede? Ese ooquiste ingresa al intestino, ya ingresa a través de la boca, llega al estómago, pasa al intestino y a nivel del intestino delgado, ¿qué hace? Se rompe, ¿ya? Y libera ¿a quiénes? A los esporozoitos. Acuérdense que habían 4 en uno, 4 en otro, entonces se liberan ¿cuántos de un ooquiste?
8 esporozoitos. Y cada esporozoito que queda libre, ¿qué hace? Invade un enterocito. ¿Qué es un enterocito? Es una célula del intestino. Entonces, este esporozoito invade un enterocito y dentro de ese enterocito se transforma inmediatamente en un merozoito. O sea, ingresa al enterocito como esporozoito e inmediatamente se transforma en un merozoito. Y cuando es merozoito, ¿qué hace? Ese empieza a multiplicarse dentro del enterocito. Entonces entró un merozoito, ahora ese merozoito se divide en dos, se rodea de citoplasma y tenemos dos merozoitos. Esos dos merozoitos se dividen y tenemos 4. Luego los 4 se dividen, 8 y 16, así. Hasta que esa célula, hasta que ese enterocito está repleto. Entonces, cuando está lleno, ¿qué hace? La célula se rompe y libera ¿a quiénes? ¿Quiénes quedarían libres? Los merozoitos. Y estos merozoitos lo que hacen es invadir un nuevo enterocito para repetir el ciclo nuevamente, ¿no? Eso hacen varias veces. Y luego, cuando esa célula ha entrado un merozoito, se ha dividido en 2, luego en 4, luego en 8, en 16, y se vuelve a romper la célula, entonces, después de varios de esos ciclos, ¿qué va a suceder? Los merozoitos nuevamente van a ingresar dentro de un enterocito, dentro de una célula, pero ya no para repetir el ciclo, es decir, que ya no para seguir multiplicándose, sino para transformarse en gametos. Entonces van a haber dos tipos de gametos, los macrogametos, que son las hembras, y los microgametos, que son los machos. Entonces, ahora ya tenemos una diferenciación, ya hay hembras y machos. Aquí habíamos visto una reproducción de tipo asexual, ¿verdad? Dentro del enterocito. En cambio acá ya vamos a poder observar una reproducción de tipo sexual, porque van a haber machos y van a haber hembras. Entonces el macho copula a la hembra y la hembra pone un huevo que se denomina cigoto, ¿no? Y ese cigoto no es otra cosa que el ooquiste inmaduro. ¿Cuál ooquiste inmaduro? Este, que va a salir así, ¿dónde? En la materia fecal. Y cuando llegue al medio ambiente, ¿qué va a hacer? Va a madurar, dijimos, ¿verdad? Entonces este esporoblasto se va a dividir en dos, luego vamos a tener que en cada esporoblasto van a haber los 4 esporozoitos y va a ser la forma infectante. Y así se produce el ciclo de la isospora B. Ahora sí. ¿Han comprendido? Sí, doctora. Perfecto. Sí, doctora. Entonces continuamos. Podemos tener dos tipos de pacientes. Los inmunocompetentes, que les decía que estarían con sus defensas ok. Entonces, en ese inmunocompetente, ¿qué va a pasar cuando el parásito ingrese? ¿Qué va a producir? Puede producir calambres, dolor abdominal tipo cólico, anorexia, náuseas, vómitos, puede haber incluso fiebre los primeros días. ¿Qué más va a presentar? Diarrea. Acuérdense que la diarrea es lo más característico en un paciente con isospora. Al principio esa diarrea solamente va a ser de posiciones líquidas, pero después se vuelve disentérica, es decir, que ya no solamente es una deposición líquida, sino además tiene moco y sangre. ¿Por qué hay moco? ¿Por qué hay sangre? Porque el parásito está invadiendo células del intestino, ¿no? Y cuando las invade y se multiplica, ¿qué hace? Esas células se rompen, entonces se está produciendo una inflamación, ¿no? Entonces, por eso es que nosotros, o que el paciente va a presentar una diarrea acuosa y luego una disentérica, es decir, que ya va a haber moco y también puede haber sangre. Va a haber astenia, adinamia marcada, el paciente va a bajar de peso porque obviamente no está comiendo, no tiene ganas de comer, aparte de eso está con diarrea y pues la diarrea debilita al paciente y hace que este obviamente baje de peso. Entonces, paciente con diarrea, lo primero que tenemos que hacer es hidratar para que no se descompense, ¿verdad? Entonces, ese cuadro, casi con todo esto, puede durar entre 4 a 6 semanas. Luego tenemos la sintomatología o las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente inmunocomprometido. En este caso estamos hablando
de un paciente con VIH, de un paciente con cáncer, con un linfoma Hodgkin, no Hodgkin, ¿no? Entonces, ¿qué va a presentar? Obviamente, al principio va a presentar todo esto que ha presentado también un inmunocompetente, ¿no? El dolor abdominal, los calambres, la anorexia, la diarrea acuosa, pero no solamente va a ser una diarrea aguda, sino va a presentar una diarrea crónica, ¿no? Que puede llegar incluso a ser severa y durar meses. Cuando a ese paciente hacemos un recuento de los linfocitos T, CD4, estos van a estar altos, van a estar mayores a los 200 milímetros cúbicos, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? Lo que sucede es que el paciente, ¿por qué llega a una diarrea crónica? Les decía, por el tamaño tan pequeño. Primeramente va a presentar una diarrea aguda y luego va a una diarrea crónica. ¿Y qué es lo que sucede? El médico, o sea, el paciente acude al médico, ¿no? ¿Qué es lo que le va a decir? Tengo diarrea, con dolor abdominal, con calambres, con todo eso, ¿no? Entonces, el médico, ¿qué hace? Nos manda la muestra, nos manda al paciente para que le hagamos un examen coproparasitológico. Hacemos el coproparasitológico tradicional porque no nos ha puesto nada el médico, solo nos dijo, por favor, realizar coproparasitológico y no encontramos parásitos, no lo encontramos a la isospora, ¿ya? Hacemos el coproparasitológico por concentración, tampoco, no hay isospora. Entonces lo reportamos, no se observan formas parasitarias. ¿Qué hace el médico? Inmediatamente pide al laboratorio que se haga un coprocultivo, porque dice, bueno, si la diarrea no está siendo producida por parásitos, entonces lo más probable es que sea una diarrea producida por bacterias. Hacemos el cultivo, no hay desarrollo de colonias. Entonces, ¿qué está sucediendo? Si es un paciente adulto, no puede ser viral. Si fuera un niño, podría ser viral, ¿verdad? Bueno, digamos que es un niño, hacemos la prueba para ver si es de tipo viral. El resultado, negativo, no es viral. ¿Qué está sucediendo? Nuestro paciente sigue teniendo diarrea. Y les decía, al principio, la diarrea no es tan agüita, ya es líquida, pero podemos todavía observar restos de alimentos, podemos observar incluso flora, pero ¿qué pasa cuando esa diarrea ya es crónica? Parece solamente agua teñidita. He tenido yo un paciente en el laboratorio con esas características y hemos hecho de todo porque no encontrábamos, o sea, no se nos ocurría qué podía hacer, porque cuando hicimos el coproparasitológico no reportó nada. Hicimos concentración, nada. El coprocultivo, nada. Seguía mandando el médico las pruebas. Entonces agarro y le pregunto al paciente y le digo, disculpe señor, le digo, por si acaso usted no es inmunodeprimido. Y me dice, sí, doctorita, me he olvidado avisarle, tengo SIDA. Entonces, si el médico nos hubiera dicho la primera que mandó o el paciente nos hubiera reportado que tenía SIDA, ¿qué era lo que teníamos que hacer? Teñir la muestra, no con Lugol, sino hacer una tinción especial. ¿Para qué? Para observar a la isospora. A la isospora solamente con el microscopio, con una intensidad, con un aumento de 40x, no vamos a poder visualizar. Necesariamente tenemos que observar con un aumento de 100x y para eso necesitamos tener teñida la muestra. Entonces, por eso es muy importante cuando nosotros tenemos este caso de pacientes, de pronto preguntarle, por si acaso no es inmunodeprimido, no está tomando corticoides, entonces de pronto nos dice, sí, tengo cáncer, tengo VIH, o tengo tal enfermedad y tomo corticoides todos los días, entonces ahí tenemos que sospechar con todas esas características de que se trata de un paciente con isospora. Ahora, si por algún motivo el médico nos hubiera pedido un recuento del linfocito CD4, eso también nos hubiera ayudado para poder realizar la tinción y poder observar a la isospora, pero no siempre lo hace, ¿no? Entonces, nosotros no vamos buscando quién puede ser el responsable de
cierta manifestación clínica que tenga el paciente. En realidad hace el médico y nosotros solamente lo que hacemos es realizar las pruebas que ha solicitado el médico, ¿verdad? Pero es importante que ellos tengan esa información para poder. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Daño a nivel del enterocito. ¿Por qué hay daño a nivel del enterocito? Porque el parásito invade esa célula para poder multiplicarse, ¿no? Entonces, como está a nivel del intestino delgado, ¿qué va a provocar? Un síndrome de mala absorción. Pero antes del síndrome de mala absorción, ¿qué produce? Una inflamación de la mucosa del intestino, similar a lo que observábamos en Giardia. ¿Se acuerdan que en la Giardia también estaba a nivel del intestino delgado? ¿Y qué se producía primero? Una inflamación de la mucosa del intestino, lo cual llevaba luego ¿a qué? A un síndrome de mala absorción. Lo mismo vemos acá, pero en este caso es ¿por qué? Porque se ha lesionado ¿a qué? A las células, ¿no? A los enterocitos. Entonces, la intensidad del daño obviamente va a ser variable y va a depender ¿de qué? De la cantidad de parásitos que hayan ingresado, de la virulencia de estos y obviamente de la capacidad de penetración en los tejidos, ¿no? Entonces, cada que se rompe un enterocito que está lleno de merozoitos, entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que sucede? Libera todos esos merozoitos y esos van a invadir una nueva célula, ¿no? Y se produce el aumento de la carga parasitaria. Entonces, eso va a estar bastante relacionado con el estado inmunitario del hospedero. Puede presentarse un hospedero inmunocompetente, solamente llegar a una diarrea aguda, pero si es inmunodeprimido, va a llegar a una diarrea crónica. ¿Qué es lo que se está sucediendo? Hay una destrucción del epitelio, la atrofia de las vellosidades, la hipertrofia de las criptas, ¿no? Que todo esto está asociado ¿a qué? A una inflamación que está produciendo el parásito a nivel de ¿qué? De los enterocitos, de las células del intestino. Y después de que se ha producido esta inflamación, ¿qué va a presentar mi paciente? El síndrome de mala absorción, ¿no? Entonces, obviamente hay una reacción inflamatoria que primero es leve, luego pasa a ser moderada, pero luego puede producir una necrosis a nivel de la mucosa, de la submucosa, ¿verdad? Entonces, que va produciendo daño cada vez mayor. Y por eso es que primero hay una inflamación y luego recién un síndrome de mala absorción. También hay una reacción inflamatoria debido a los mediadores celulares más que a las toxinas parasitarias, ¿no? O sea, nuestro organismo reacciona frente a quién? Frente a la presencia de un agente extraño, que en este caso es la isospora. ¿En qué regiones vamos a encontrar? Pues podemos encontrarla prácticamente en todas las regiones. Está en África, en América Central, en América del Sur, ¿no? Especialmente va a ser en países tercermundistas como es Bolivia. Puede estar el parásito en el medio ambiente durante muchos meses, ¿ya? Si las condiciones son adecuadas. Generalmente son la segunda o tercera causa de diarrea en pacientes con SIDA. Entonces, por eso les decía que siempre es importante preguntar, ¿no? Cuando presentan una diarrea así, preguntarles, ¿no es inmunodeprimido? Porque como les decía, es entre la segunda y tercera causa de diarrea en SIDA. La primera generalmente es Escherichia coli, ¿no? Los principales mecanismos de infección van a ser fecalismo, porque les decía, el ooquiste maduro, ¿dónde está? En la materia fecal, ¿verdad? O sea, el ooquiste inmaduro sale en la materia fecal, cae al medio ambiente y en el medio ambiente se vuelve un ooquiste madura, ¿no? Entonces, el primer mecanismo de infección va a ser fecalismo, el consumo de algún alimento o de agua contaminada con los ooquistes maduros. Ano boca no se da con mucha frecuencia. ¿Por qué? Porque de pronto tenemos a pacientes que sabemos que el ooquiste cuando sale, cuando es eliminado en la materia fecal, todavía no es maduro, necesita madurar. Y se ha observado algunas infecciones o un aumento de la infección causada por conductas sexuales avanzadas, ¿no? Como el homosexualismo.
Para el diagnóstico, como les decía, podemos realizar un coproparasitológico seriado, ¿ya? Pero en inmersión de solución sucrosa. ¿Ya? Es decir, que nosotros lo que vamos a hacer es un coproparasitológico por concentración, pero que no sea de flotación, sino de sedimentación, como por ejemplo, ¿cuál sería de sedimentación? Ustedes ya han hecho técnicas por concentración. ¿Cuál sería una de sedimentación que podríamos aplicar? Willis, Richie, Lugol. ¿Cuáles son de sedimentación? Se han olvidado. Richie, creo que Richie, sí. muy bien. Richie. Richie es lo ideal, ¿no? Ahora, también podríamos hacer Lugol, pero con la técnica larga de dejar sedimentar y tener el sedimento para poder teñir. ¿Con qué vamos a teñir? No con Lugol, porque si observamos con Lugol no lo vamos a ver. Entonces tenemos que teñir con tinción Kim-Jung modificada o con tinción Ciel-Nielsen, que se utiliza en bacteriología para bacilos ácido alcohol resistentes, podemos utilizar esa, o la tinción de hematoxilina, que es la mejor, y eso sí nos va a permitir cualquiera de estas tinciones nos van a permitir observar al parásito con un aumento mayor, es decir, con 100 a inmersión, y así sí vamos a poder observarlo y poder reportar un buen resultado. También se pueden hacer, cuando se hacen las biopsias intestinales, cuando nos mandan muestras o mandan a patología las muestras intestinales, no solamente van a poder encontrar a los zooquistes, sino también se pueden encontrar cristales de Charcot-Leyden. ¿Por qué sucede esto? Porque hay un aumento de eosinófilos y los eosinófilos, cuando se destruyen, lo que eliminan son estos cristales. Es decir, que los cristales de Charcot-Leyden no son otra cosa que eosinófilos destruidos. Entonces, muchas veces los eosinófilos van a defendernos de la agresión del parásito, pero como van en gran cantidad, algunos se destruyen y esos son los cristales que se pueden observar. También se puede hacer un sondeo duodenal o una endoscopía para obtener la muestra de biopsia y tener, ¿no? El sondeo duodenal y la endoscopía vendrían siendo exámenes complementarios. Los exámenes de diagnóstico, el coproparasitológico, pero con esa característica de que sea seriado, mejor por si es por inmersión de sucrosa, para obtener un precipitado y de ese precipitado diré, teñirlo para poder observar con mayor aumento, ¿no? El sondeo duodenal y la endoscopía, como les decía, solamente son exámenes complementarios, ¿no? Entonces, que nos permitiría obtener la muestra para hacer la biopsia, que también es un examen de diagnóstico. Para el tratamiento, podemos dar el cotrimazol, la pirimetamina, ¿no? Y es muy importante aquí asociar a medidas generales como la hidratación y el aporte electrolítico, ¿no? No se olviden que nuestro paciente está con mucha diarrea. Entonces, ¿qué es importante? Hidratar, ¿no? Hidratar porque si no se va a descompensar. Entonces, muy importante hidratar. Y como está perdiendo sales, ¿no? Entonces, lo mejor es que sea un suero salino, ¿no? Mejor que dar, por ejemplo, en este caso no nos sirve darle glucosa, por decirles, ¿no? Un suero glucosado. Aquí nos conviene darle más bien un suero salino. Eso es todo, es así de cortita. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Preguntas, jóvenes? ¿No hay preguntas? ¿Han comprendido o hay algo que no han entendido? Para que les vuelva a explicar. Se entendió, doctora. Bien. El próximo jueves es el examen, ¿verdad? Sí. Sí, es el examen.
Muy bien. Entonces, si tienen algunas preguntas con relación a los otros temas, me pueden mandar un mensajito y podemos tener una clase de apoyo un día antes para que queden algunas dudas resueltas y luego ya estamos listos para el examen del jueves. ¿De acuerdo? Está bien. Está bien, doctora. Muy bien. Buenas noches. Que tengan un buen fin de semana. Doctora, una consultita. ¿El examen hasta qué parte va a ser para el día jueves? A ver. Creo que ya les puse. Déjame. Sí, doctora. 600, pero ahorita les digo. Déjame ver. Es hasta Yardia. Muchas gracias, doctora. Sí. Tendría que ser amebas patógenas, amebas no patógenas, blastocistis, amebas de vida libre, flagelados intestinales, ¿no? Que sería Yardia, hasta Yardia. Hasta flagelados no patógenos. Ah, no, pero no patógenos hemos visto después de tricomonas, ¿no? Entonces, hasta Yardia nomás, chicos. Está bien, doctora. Doctora, gracias. Muy bien, hasta luego. Hasta luego, doctora. Buenas Hasta noches. luego, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Hasta luego. La doctora.